Damos una cordial bienvenida a toda esa querida audiencia que forma parte ya de este canal Conectados con el Cielo. Iniciamos la primera semana del año 2023. De paso, un año lleno de bendiciones, de mucha salud, de mucha consagración, que es lo que tanto necesitamos como pueblo hoy en día. Hemos llegado ya a la primera lección. El tiempo pasa rápido y vamos a pedir la dirección del Señor para poder analizar el texto bíblico de la lección de escuela sabática correspondiente a este nuevo trimestre. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de ver un año más, de vivir un año más, que este 2023 sea un año lleno no solamente de bendiciones, sino de mucha consagración, de mucho reavivamiento y reforma. Vivimos en tiempos claves, tiempos poderosos, en donde estamos viendo a plenitud el cumplimiento profético. Suplicamos, Señor, nuevamente tu presencia, que tu Espíritu nos conduzca a esa hermosa verdad que quieres que conozcamos y que está impresa en el texto bíblico de la lección de esta semana. Nos ponemos en tus manos, Señor, lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta lección de todo este trimestre no dudo que tendrá algunos puntos interesantes de cuáles tocar, meditar. Según como lo plantea la lección, pues vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de recursos, el tema favorito de algunos, un tema que trae mucha polémica, pero que vale la pena analizarlo, estudiarlo, porque como inicia la lección, somos una familia y hay aspectos básicos e importantes que analizar para poder entender lo que vamos a ver más adelante, vinculado con el manejo de los recursos. Le estoy pidiendo mucha sabiduría a Dios para poder decir lo que debo decir de buena manera y que se me interprete bien. Así que es una lucha, pero sé que lo vamos a lograr. Muy bien, el texto clave para esta semana lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre. ¿Y cuál es la muestra? Que seamos llamados hijos de Dios. Según la lección, el Señor depositó su confianza en el hombre. ¿Para qué dejó Dios como mayordomo al hombre? De acuerdo a la lección, hablaba del cuidado de los recursos naturales, magnífico, para recaudar fondos, para emitir cheques, para hacer transacciones electrónicas, confeccionar presupuestos y llevar los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Bueno, aquí está la primer parte polémica para este servidor. Somos parte de la familia de Dios, como lo vamos a analizar más adelante, por otras razones muchas más importantes que el dinero. Hablar de mayordomía, y esto es uno de los errores que se cometen comúnmente, hablar de mayordomía no solo es dinero. La mayordomía tiene que ver con la calidad de tiempo que le entregamos a Dios, que le entregamos a nuestras familias. Hablar de mayordomía tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, como lo menciona como primer punto la lección. Hablar de mayordomía significa hablar de la forma en que administramos nuestra salud. Hablar de mayordomía es un tema amplio, no solo es dinero, no solo es diezmos y ofrendas.
Y, y esto lo voy a repetir una y otra vez. Se comienza bien y se termina mal. Finalmente se termina hablando de dinero y hay que tener mucho cuidado de no caer en el asunto este del falso evangelio de la prosperidad. Así que en este aspecto, con lo que sí estoy de acuerdo con el autor es con la parte que menciona para cuidar los recursos naturales, y yo lo ampliaría más. Dios no ha confiado en mí para que recaude dinero, ni para que firme cheques, ni haga transacciones electrónicas. No. Vamos a hablar de los recursos en general, y he mencionado algunos. Los recursos del Señor son nuestro cuerpo. ¿Cómo administro yo mi salud? ¿Cómo administro mi salud física, mi salud mental y mi salud espiritual? Interesante. Eso es un recurso. Lógico también, pues, es el hecho de cómo manejo los recursos económicos que Dios me da, ¿sí? Y que tienen una finalidad central, y la lección lo menciona hoy, no la que se nos quiere hacer creer. La que se nos quiere hacer creer es parte de, pero hay una finalidad primordial de los recursos. Y vamos a estudiar un poquito de eso en esta lección. Dice la mensajera del Señor en el libro Alza tus ojos, la página 246. No demoren en familiarizarse con los principios que los hijos de Dios deben seguir. ¿Cuáles son esos principios? Principios vinculados con dinero. Vamos a ver qué dice ella. Estamos aquí para imitar el carácter de Cristo y familiarizarnos con su bondad, con su humildad. Esto nos colocará donde nuestra foja de servicios indique. ¿En qué lugar voy a servir? Bueno, eso va a depender primero de imitar el carácter de Cristo. Y una de las grandes características del carácter de Cristo era dar. Dar. Sí, pero no solo dinero. Recordemos que Jesús era una persona humilde. Jesús no daba dinero. Jesús daba su bendición, Jesús daba sanidad, Jesús daba la palabra de verdad y de vida. En cierta oportunidad, una de esas personas cristianas que creen en el Evangelio de la Prosperidad me dijo de que en una predicación había escuchado de que los carpinteros en la época en que vivió Cristo percibían buenas ganancias, y dio a entender de que Jesucristo vivía bien, porque la carpintería era bien pagada en aquel entonces. Esto le abre las puertas al hecho de que, bueno, si Cristo vivió bien, Él no va a querer que sus hijos vivan mal, ¿verdad? Y entonces comenzamos a entrar al terreno engañoso de el mal uso de las finanzas. Así que es muy interesante lo que la sierva del Señor menciona. Yo voy a colocarme en los puestos diversos de servicio que hay en la obra de Dios, pero primero debo de preocuparme en adquirir el carácter de Cristo. ¿Recuerdan la lección de los crisoles? Donde se le preguntaba en aquella historia al orfebre que cuándo el oro estaba bueno, y el orfebre contestó: cuando mi rostro puede reflejarse en el metal. Entonces el primer principio es ese, que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestra vida. Entonces eso nos colocará donde nuestra foja de servicios indique: estáis completos en Él, dice Colosenses 2:10. Por la paciencia, la amabilidad, el dominio propio, hemos de mostrar que no somos del mundo. Y si durante este trimestre vamos a hablar de finanzas, vean ustedes qué interesante el primer principio que la sierva de Dios acuña. Sí, se van a manejar finanzas. Sí, se va a contribuir con la obra de Dios. Sí, pero no desde el punto de vista mundano. No somos del mundo. La paciencia, la amabilidad, el dominio propio ha de demostrar que no somos del mundo.
que día tras día estamos aprendiendo las lecciones que nos harán idóneos para entrar en la escuela superior. Luego en Mensajes Selectos, página 28, mensajes para los jóvenes, ella sigue diciendo: el Padre Celestial tiene derecho sobre ustedes, pues sin que se lo soliciten y sin que haya méritos de parte de ustedes, les da la plenitud de su providencia, y más aún, les ha dado todo el cielo en una dádiva. ¿Cuál es esa dádiva? La de su amado Hijo. Como retribución por este don infinito, les pide obediencia voluntaria. Obediencia voluntaria. Vean, el primer principio es reconocer que el gran dador es Dios. Nos dio la vida, nos dio salvación a través de su Hijo, y nos va a dar una vida eterna para todos aquellos que seamos obedientes voluntarios. Entonces, yo no estoy dispuesto a dar mientras no comprenda que Dios fue el que dio primero todo en Cristo. Y en segundo lugar, toda la naturaleza que creó da. El sol alumbra sobre justos y pecadores. Los ríos, a través de su paso por los bosques, por las laderas, va alimentando la tierra, va alimentando las plantas hasta desembocar al mar. El aire da oxígeno a todos. Los animales también, en las diferentes relaciones simbióticas, están dando, están compartiendo. Entonces todo el universo refleja el carácter de Dios. Él dio primero y la naturaleza también da. De igual manera, cuando nosotros nos apropiemos del carácter de Cristo, entonces estaremos también en esa disposición. Por cuanto son comprados por precio, la misma preciosa sangre del Hijo de Dios, Él requiere que hagan del debido uso de los privilegios que disfrutan. Y no solamente el dinero. El liderazgo es un privilegio. La predicación es un privilegio. El don de sanidad es un privilegio. El don o la actividad misionera es un don de Dios, es un privilegio. Así como también el hecho de dar, compartir, no solo dinero, sino también comida, ropa, alojamiento. Las aptitudes intelectuales y morales son dones de Dios, talentos que se les han confiado para que los aprovechen sabiamente. Y no tienen la libertad de dejarlos latentes por falta del debido cultivo, o que sean mutilados o atrofiados por la inacción. A ustedes les toca decidir si habrán o no de hacer frente fielmente a las pesadas responsabilidades que descansan sobre ustedes. Si sus esfuerzos serán o no bien dirigidos, y si serán o no los mejores de que son capaces. Entonces nosotros tomamos la decisión. Hay muchas necesidades que suplir, no solamente en nuestra vida personal, sino también en la vida de nuestros semejantes. Y para empezar, nuestros hermanos de iglesia. Cuando estás en el templo y saludas a tu hermano, ¿sabes si ha comido? ¿Sabes si la pasó bien durante la semana? Eso es tremendo. ¿Cómo es posible que una iglesia tan grande no se dé cuenta de que hay uno de sus feligreses que está padeciendo hambre, que no tiene para comer? ¿Acaso no nos llamamos hermanos? Entonces hay necesidades como iglesia que tenemos que suplir unos a otros. No meter el garfio y sacarlo más grueso, ¿verdad? Como hacen algunos. Sino que debemos estar pendientes en suplir las necesidades de todos nuestros hermanos. Las necesidades que hay en nuestros vecinos, en nuestros trabajos. Esto es amplio. Ahora, involucrarse en las necesidades de la iglesia y en todas las necesidades que he mencionado, eso es lo que estará por verse. Si estamos dispuestos a tomar los riesgos y el cargo que Jesucristo tomó. Él vino a salvar lo que se había perdido y se echó sobre sus hombros responsabilidades que no le competían.
pero por su obra salvadora, Él decidió tomarlas y llevarlas. Ahora, el asunto acá es, ¿nosotros estaremos dispuestos en esa situación? Pues bueno, eso es lo que estará por verse. Entonces, todo esto es interesante, que velemos unos por otros porque somos parte de la familia de Dios. Estar pendiente de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Recordemos que el otro gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿estamos dispuestos a lanzarnos en ese rol? ¿Interesarnos por la obra de Dios e interesarnos por salvar la humanidad? Pues bueno, ya la lección del domingo nos dice que somos parte de la familia de Dios. Y Efesios 3, del 14 al 15 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿cuál es la base de la familia celestial? La base de una sociedad es la familia. ¿Cuál es la base de la familia del reino de los cielos? ¿Y cuál es la base de la familia cristiana? Cristo. Ahora, hay una situación muy interesante en Gálatas capítulo 3 y el versículo 29. Y yo tomo esto muchas veces para poder plantearle al mundo evangélico algunas situaciones que no han considerado. La palabra de Dios dice: y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, entonces somos ciertamente linaje de Abraham. Y si somos del linaje de Abraham, pues somos herederos también según la promesa. Entonces, el mundo evangélico solo toma esta cuestión de las promesas. Sí, pero a Abraham también no solamente se le dieron promesas, a Abraham también se le dieron los 10 mandamientos. Y la palabra de Dios menciona que él los cumplía. Pero eso ya no le gusta al mundo evangélico. A Abraham se le dio también el día sábado como reposo. Eso ya no le gusta al mundo evangélico. Solo toma las promesas. Sí, pero tanto las promesas como los mandamientos le fueron dados a Abraham. Y entonces, si somos de Cristo, pues somos linaje de Abraham. Entonces no solo las promesas nos pertenecen, también los mandamientos y también el día de reposo. Ahora, en la parte del domingo encontramos una situación que no sé, pero por la experiencia que he tenido en mi formación académica en instituciones católicas, pude descubrir un pensamiento que yo considero que es católico y está dentro de la lección, cuando el autor dice, hablando de que somos parte de la familia de Dios, como tenemos el mismo Padre que Jesús, Él es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano. Y todos somos hermanos en el Señor. Entonces, esto es lo que plantea la cartilla. Que como todos tenemos el mismo Padre y ese era el Padre de Cristo, entonces Cristo es nuestro hermano y nosotros también entre nosotros somos hermanos. Me tomé la responsabilidad de buscar la palabra hermano en la Biblia. ¿Y por qué les digo que esto para mí suena a pensamiento católico? Porque algunas organizaciones católicas como los maristas, los salesianos, aún los mismos jesuitas,
siempre enfocan la imagen de Jesús como nuestro hermano. Y sí hay una lógica, ¿verdad? O sea, si Dios era el Padre de Jesús, pues entonces Jesús es nuestro hermano. Pero yo veo que esto lleva la misma lógica cuando dicen, bueno, si Jesús era Dios, entonces María, ¿quién era? La Madre de Dios, ¿verdad? Entonces ese tipo de análisis, ese tipo de conclusiones me suenan ese tinte católico. Disculpen que yo así lo vea, pero me crié casi por 12 años en instituciones católicas y esto se repetía muchas veces. En la Biblia, específicamente, bueno, en toda la Biblia, la palabra hermano aparece 389 veces. De esas, 104 se mencionan en el Nuevo Testamento. Y de esas 104, solamente en Mateo 12:50 y en Marcos 3:35, que es el mismo evento, es Cristo el que está estableciendo el parentesco, pero vinculado con la obediencia. Que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, pues bueno, ese es mi hermano y esa es mi madre. Sí, Jesús está exaltando la obediencia. De allí en adelante, de esas 104 citas del Nuevo Testamento, en ninguna los discípulos le llaman hermano a Jesús. Así que tengamos cuidado con esa expresión. Como tenemos el mismo Padre que Jesús, Él es nuestro hermano. Sí, hay una pequeña verdad en eso, sí, pero acuérdense de que Jesús es nuestro Señor. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, ahí se mencionan los títulos de Cristo, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre nuestro. ¿Sí? Y no aparece el título de hermano. Así que tengamos cuidado con ese asunto, porque ese parrafito sí me olió a católico. Al clero de la Iglesia Católica le encanta llamar hermano a Cristo. Los apóstoles nunca se dirigieron a Cristo como hermano, siempre le reconocieron como Señor. Aún Él así se los planteó en Mateo 23:8. Ahora, ¿cuál es el secreto de la unidad? Y voy a leerles lo que dice la sierva del Señor en A fin de conocerle, la página 99. El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. ¿Cuál es el secreto de la unidad? En nuestra igualdad en Cristo, parecernos a Cristo. Cuando perdemos de vista a Cristo, entonces queremos parecernos a otros, menos a Él. Ahí comienzan los problemas, ahí comienzan las discordias. Cristo es el centro hacia el cual todos debieran ser atraídos. Pues mientras más nos acercamos al centro, más estrechamente nos uniremos en sentimientos, simpatía, amor, crecimiento en el carácter e imagen de Jesús. En Dios no hay acepción de personas, dice ella. Así que el secreto de la unidad es Cristo. Por eso lo había dicho también, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es a Cristo a quien debemos buscar parecernos, y no a mis semejantes. Debo buscar parecerme a la perfección, no al hombre caído. ¿Qué garantiza la relación de unidad entre el cielo y la tierra? Vamos a ver lo que dice
la mensajera del Señor en cuanto a la garantía de la unidad entre el cielo y la tierra. Y dice, el que creó a Eva para que fuese compañera de Adán, realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había fundado. Lo que Dios separó, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias, cuyos miembros, coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Entonces, ¿qué es lo que garantiza esa relación de unidad entre el cielo y la tierra? La formación de las familias. Y por eso es que hoy en día vemos que Satanás ha hecho un ataque tremendo no solamente al día de reposo, sino también a las familias, las dos instituciones más antiguas que se conocen. ¿Cuántos niños nacen por accidente? Dios no encomendó que se formaran así las familias, en fornicación, en adulterio. Eso es lo que vemos hoy en el mundo y eso es lo que lamentablemente estamos viendo dentro de la iglesia en todos los niveles, desde lo más alto hasta el hermano más humilde, en todos los niveles se está viendo ese problema. ¿Cuántos ministros han caído en pecado? ¿Cuántos líderes de iglesia han caído en pecado? ¿Y cuántos miembros de la hermandad han caído en pecado? Cómo la familia ha recibido un golpe. Menos mal que nos interesa tanto que hasta el día de hoy no tenemos un ministerio sólido para familias, no tenemos un programa sólido para familias. Tenemos que seguir mendigándole a otros movimientos religiosos ideas cuando tenemos demasiada luz en el espíritu de profecía para defender a nuestras familias. Solamente les pongo un ejemplo, el libro El Hogar Cristiano. ¿Cuántos programas, cuántos consejos no podríamos sacar de ahí para tener un ministerio para familias? Tenemos un ministerio juvenil, tenemos un ministerio de niños, tenemos un ministerio de ancianos, pero no hay un ministerio de familia sólido. Tengo un libro viejito allá de los 80, se llama Cuidemos a las familias de hoy. Es lo único que he visto. Y si hay algún ministerio, pues solamente está de nombre. ¿Por qué? Porque las familias adventistas están pasando por momentos difíciles hoy en día y a nadie le interesa resolverlo. Son otras cosas las que interesan. Pero bien, entonces Dios aprobó el que se formaran las familias y que sus miembros fueran coronas de honor y reconocidos como miembros de la familia celestial. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolos de su unión con los redimidos. Él es el esposo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, dice ella, de la cual como escogida por él dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cita Cantares 4:7. Esto está en el Ministerio de Curación, página 275. Así que lo que garantiza esa relación de unidad entre el cielo y la tierra es la formación de familias que crezcan en el conocimiento de Dios. Y entonces se estará asegurando de esa forma la consecución de el Evangelio y el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros que pertenecen a la iglesia. La lección del día lunes nos habla de Dios como el dueño de todo. Y eso creo que nadie duda acerca de eso. El mundo es de mi Dios, dice el himno número 78 en el himnario antiguo. Todo lo que existe le pertenece
al Señor. Salmo 50 del 10 al 12, Salmo 24, 1, Primera de Crónicas 29, 13 y 14, Ageo 2:8 nos demuestra que todo le pertenece a Dios. Ageo 2:8 incluye la plata y el oro. Bueno, en otras palabras, tu dinero y mi dinero le corresponden a Dios. ¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la vida para trabajar? ¿Quién te da la salud para trabajar? Es Dios. Así que por lo tanto, tus ganancias no son simplemente tuyas porque lo has ganado con el sudor de tu frente. No, le pertenecen a Dios porque Él está detrás de la fuerza móvil que te permite obtener ganancias. Hay una situación muy importante con relación al templo. David quería construirle un templo a Dios, pero bueno, David era un guerrero. Así que no fue a él quien se le permitió eso, sino a su hijo Salomón. Sin embargo, Dios permitió de que David pudiese recolectar la mayor cantidad de materiales para la construcción de esa casa de Dios más tarde. Muy bien, y el pueblo respondió y llevó hasta que sobreabundó. Aquí hay un mensaje interesante. La gente confiaba en su líder, en David, como un sabio administrador. Se estaban recolectando materiales para la casa de Dios. Y la gente estaba de acuerdo en dar y dieron más de lo que se les pidió. ¿Por qué? Porque confiaban en su líder. Estaban seguros de que la razón por la cual se les había pedido finalmente se materializaría lo que David les estaba diciendo. El templo de Jehová tendría que ser construido. ¿Qué mensaje más grande? ¿Por qué muchos hoy en día prefieren no dar? ¿Será que hay desconfianza en el liderazgo? ¿Será que no hay cuentas claras? ¿Será que los recursos realmente no se emplean para la obra de Dios, sino que para otros despilfarros? Hay mucha tela que cortar en esto. Y vean lo que dice la sierva de Dios. David había sentido hondamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios. Y le llenaba de gozo la expresión de lealtad que había en la pronta respuesta de los nobles de su reino. Cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio. Pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo Él, y no el hombre, debía ser glorificado. Era Él quien había provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su espíritu les había dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. ¿Quién actuó en ellos? El Espíritu de Dios. Todo era del Señor. Es que yo llevo esta madera porque es la mejor de la madera que llevo. Esa madera es de Dios. Hoy podríamos decir, aquí traigo este rollo de billetes porque ha sido el producto de mi trabajo. Eso le pertenece a Dios también. En este mundo no hay nada de lo que podamos jactarnos. Esto es mío. Todo le pertenece a Dios. Repito, Ageo capítulo 2 versículo 8 dice que hasta la plata y el oro le pertenecen al Señor. Así que cuando damos, no le estamos haciendo un favor a Dios porque pobrecito, ¿verdad? Tan bueno que ha sido. No, estamos devolviéndole lo que a Él le pertenece. Qué interesante. Qué responsabilidad para los que damos y qué responsabilidad también para aquel que administra los bienes del Señor. ¿Cómo aplicaríamos esto hoy en día? La experiencia de David con los materiales recolectados para el templo y la respuesta bondadosa del pueblo. Dice ella
en Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 812, 816, 817, sigue diciendo: todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear la profundidad de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. Ya se trate de tesoros o dones del intelecto, han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús, y el dador ha de decir como David: todo es tuyo, lo recibido de tu mano te damos. ¿Cómo debe ser esa actitud? Debe ser voluntaria. Y querido joven que me escuchas, tú que no trabajas, no necesariamente tiene que ser dinero. Ella ha hablado también de los dones del intelecto. ¿Tienes el don del canto? ¿Tienes el don del liderazgo? ¿Tienes el don de hacer obra misionera? ¿Tienes el don de hacer contactos misioneros? Pues bueno, aunque no diezmes y no tengas un salario por el momento, pero ese don que has recibido puedes usarlo para gloria del Señor. No porque naciste con eso o te pertenece, sino porque ha sido su Espíritu quien ha puesto eso en tu vida. Así que esta es la aplicación que podemos dar. No le regresamos a Dios porque, bueno, hay que ayudarle a Dios porque necesita. Dios no necesita nada de ti y de mí. Nosotros regresamos lo que Él nos ha dado. Cuando vemos las cosas de esa manera, entonces nuestra percepción cambia, y entonces con mucha más bondad y con mucha más lógica, entonces vendremos y compartiremos con otros nuestros recursos porque le pertenecen al Señor. Ahora hablemos de esos recursos disponibles para la familia de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que nosotros entonces estamos dispuestos por convicción el regresar o devolverle al Señor? Bueno, en primer lugar, en Juan 3:16 y Juan 1:12, el recurso más precioso y más maravilloso que Dios nos ha dado es Cristo. Es el mejor regalo, es el mejor don dado a los hombres para encontrar salvación. Y quiero leerles lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto, en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 88. Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas. Si tú y yo no nos entregamos sin reservas al Señor, entonces Jesús no es un don. Así como lo menciona el libro de Hebreos también, que el Señor Jesús es eterna salvación para los que le obedecen. Para los que no le obedecen no será eterna salvación. Pues es lo mismo que estamos viendo acá. El Señor Jesús será un don para nosotros si nos entregamos a Él sin reservas. En alma, cuerpo y espíritu. No solo en espíritu. ¿Y el cuerpo qué? Comiendo carnita, comiendo pancito dulce, comiendo golosinas, hamburguesas, chorizos, gaseosas. No, una entrega sin reservas significa la vida toda, el alma, el cuerpo y el espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia. Esto lo voy a hacer porque yo he decidido hacerlo. Por voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor.
para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. Entonces, Cristo es un don donde nos van a dar una gran cantidad de cosas, sí, pero eso va a ser cuando nos entreguemos sin reservas, completamente al Señor. Poned vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu estén al servicio de nuestro Señor. Cristo es el centro de las dádivas de Dios para el hombre. Cristo es el enlace con el Espíritu Santo, la garantía de esos dones. Ese Espíritu nos guiará a la verdad, nos hará comprender esto y entonces nos entregaremos sin reserva y seremos instrumentos maravillosos para Dios. Entonces, ese primer gran don, ese primer gran recurso que Dios le dio a la humanidad es Cristo. ¿Para qué se lo dio? Para salvación. Salmo 23:1, Salmo 37:25 y Filipenses 4:19 nos enseñan que el Señor nos da bendiciones materiales. Por lo tanto, si confiamos en Él, si nos entregamos a Él, no me va a faltar nada. Ningún justo estará desamparado, porque Dios lo suple completamente todo. Y entonces, en tercer lugar, tenemos el don del Espíritu Santo. Así que, en Cristo encontramos salvación, tenemos bendiciones materiales y tenemos el don del Espíritu Santo. Vean cuántos beneficios el Señor nos ha dado. ¿He hablado de dinero hasta este momento? No, ¿verdad? ¿Verdad que la mayordomía no es solo dinero? Y vamos a hablar de mayordomía. Se ha apartado un sábado de cada mes para hablar de mayordomía. Y siempre se termina hablando de dinero. Poco se habla de salud, poco se habla de administrar el tiempo, poco se habla de consagración, poco se habla de reavivamiento, poco se habla de, o nada se habla de, desligarse completamente del pecado. Recordemos esto, recibiremos los dones de Cristo hasta que nos entreguemos sin reservas en alma, cuerpo y espíritu. No lo olviden, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 88. Dentro de todos esos beneficios materiales, el Señor está dispuesto a darnos también su bendición, suplir nuestras necesidades. Y también esto requerirá un esfuerzo de nuestra parte. No voy a decir yo añoro una casa de 2 plantas y quiero dejársela a Dios porque Él me la va a dar. No, hay que trabajarlo, ¿sí? Y el hecho de que se materialice no es porque soy cristiano y las cosas se van a dar así. No, hay que ver la preparación que tengo para poder asumir ese tipo de roles. De acuerdo a cómo es mi preparación, de acuerdo a lo que yo me dedique, así será la adquisición de bienes materiales que el Señor estará dispuesto a darme. A alguien le dará un carro caro, una casa cara, a otro se la dará mucho más humilde. ¿Por qué? Porque aquel que tiene más puede hacer pues que lo que tiene no afecte ni dañe su conciencia. Si a mí me lo diera, puede hacer que lo utilice para que aumente más mi orgullo. Entonces por eso ahí me tiene el Señor tranquilito con los bienes que tengo. Así se maneja esto. No es de que si usted quiere más bendición, venga y haga esto, ¿verdad? Y no sé, discúlpenme por lo que voy a decir, pero si tú quieres que Dios te bendiga, trae tus diezmos y ofrendas. Si Dios siempre te bendice, o no tienes salud, los jóvenes no dan diezmos y ofrendas, los niños tampoco, pero qué mayor bendición es la salud, ¿eh? Ahora, como cristiano, mi responsabilidad es entregar los diezmos y las ofrendas al Señor.
no para recibir bendición, sino por agradecimiento de las bendiciones que ya recibí. Pero hoy en día se nos trata de vender otra idea, ¿verdad? Otra idea donde pues hay sentimientos egoístas, ¿sí? Y hay otra serie de situaciones que no quisiera mencionar, donde se nos confunde. Si querés ser bendecido, da tus diezmos y ofrendas. Erróneo. Ya fuiste bendecido, ahora tienes la responsabilidad de devolverle al Señor en agradecimiento. Porque todo lo que tienes es lo que el Señor te ha suplido. Y yo, es mi interpretación personal, yo comparo esto como el pelo de Sansón. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La sierva del Señor dice que su cabello solo era un símbolo. La fuerza de Sansón dependía del ligamiento que él tenía con Dios. Entonces, la bendición que Dios te da no está concentrada en dinero que tú devuelves. No, el Señor te bendice. Lo que tú regresas solo es un símbolo de tu agradecimiento a Él. Ahora, si no estás dando, estás mal, porque estás demostrando que no hay una relación, no hay un vínculo con Dios. Ojalá se me entienda y no se me vaya a malinterpretar. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Porque hay otros sentimientos egoístas, hay sentimientos materialistas que pasan encima de la oveja, que se parecen más a lo mundano. Cristo no ha prometido a sus discípulos lujo mundano. Y voy a leerte lo que dice la sierva de Dios en el Ministerio Curación, la página 30. Jesús no procuraba traerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre cansada y hambrienta después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y su solícito afán de atender las necesidades comunes de la vida. No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano. El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas. Y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales, el permanente consuelo de su propia presencia. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? ¿Tener $1000 en la mano o tener la presencia de Dios? Mira qué bonito esto. Es que Dios no desampara a sus hijos, ¿verdad? Así que no te preocupes. Si fulano tiene un carro bonito, vos por ser hijo de Dios vas a tener un carro mejor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está escrito eso? Acabamos de leer que ella menciona que Jesús no va a prometerle a sus discípulos un lujo mundano. Debemos ser conformes con lo que Dios nos da. La mayor riqueza del hombre es Cristo en la vida. Lo demás es añadidura. El día miércoles habla de las responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Bueno, ya hablamos de los recursos de los que Dios me da, los recursos disponibles para mí. Ahora voy a hablar de la responsabilidad que tengo como familia del Señor. Y vemos en esta lección que en Deuteronomio 6:5 se nos habla de amar a Jehová con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y Mateo 22:27 también me menciona lo mismo. Muy bien. Esa es nuestra más grande responsabilidad. ¿Verdad que no he dicho diezmos y ofrendas? Es que la más grande responsabilidad del hombre es devolverle al Señor. No. La más grande responsabilidad es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas. Esa es mi más grande responsabilidad.
Pero es que los diezmos y ofrendas, no es cuestión de dinero. Mi más grande responsabilidad para con Dios es amarle. ¿Cuánta gente da diezmos y ofrendas y no ama a Dios? Y yo siempre he dicho que lo que dan es una indulgencia. Es imperante que primero amemos a Dios. Cuando amemos a Dios, entonces no dolerá dar. Y aunque vea corrupción con la forma en que se administran los recursos, yo seguiré dando. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con Dios. Yo amo a Dios. Yo quiero dar porque amo a Dios. Sí, pero es que el pastor, sí, pero es que este administrador, sí, pero es que... Deja eso. Tú das porque amas a Dios. Punto. Esa es nuestra más grande y poderosa responsabilidad. Ahora, ¿cómo lograr dar cómo alcanzar esa grande responsabilidad? Bueno, temiendo a Dios, andando en sus caminos, servirle, guardar sus mandamientos y sus estatutos, según dice 1 de Juan 5:3. Todo lo que acabo de mencionar, o más bien lo que plantea la lección, es lo mismo. Temer a Dios está vinculado con los 10 mandamientos. Temer a Dios y darle honra, porque la gloria de su juicio ha llegado, dice el libro de Apocalipsis. Sí, pero el libro de Salmos nos menciona en muchas partes, en Proverbios, de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Su loor es para siempre. Salmos 111:10. Temor a Jehová está vinculado con guardar los mandamientos. Andar en los caminos de Dios. El camino de Dios son los 10 mandamientos. Servirle. ¿Servirle en qué? ¿Qué puedo hacer para demostrarle a Dios que le amo y que le sirvo? Guarda sus mandamientos. Sencillo. La sierva del Señor menciona, debemos amar a Dios no solo con todo el corazón, el entendimiento y el alma, sino con toda la fuerza. ¿Recuerdan que uno de los 4 seres vivientes tiene cara de buey, de becerro? ¿Sí? La fuerza del becerro. Debemos amar al Señor no solamente con el corazón, el entendimiento y el alma, sino con toda la fuerza. ¿Has hecho alguna actividad donde tú dices, ya no tengo más fuerzas? Cuando estudiaba medicina veía mujeres que se quedaban sin fuerza en la sala de expulsión a la hora del parto. Puje, hija, puje. Ya no habían fuerzas. Se acabaron las fuerzas. Así debo amar a Dios. ¡Tremendo! Y yo le pido perdón a Dios porque yo no le amo así. Debo amarlo con todas mis fuerzas. Esto implica el uso pleno e inteligente de las facultades físicas. Cristo fue un obrero fiel tanto en las cosas temporales como en las espirituales. Aquí entra ya la responsabilidad de devolver los recursos, de mi compromiso con Dios, con sostener su causa, su iglesia. Amarle con toda mi fuerza significa el uso inteligente de mis facultades físicas. Eso me llevará a ser como Cristo, que Él era fiel en las cosas temporales como en las espirituales. ¿Recuerdan la vez que sacó una moneda de un pescado y dijo, vaya, aquí está el tributo para César? Fiel. Y no es posible que yo sea fiel con mis impuestos y no sea fiel con mis diezmos y ofrendas. No hay lógica. Y de eso está hablando ella. Cristo fue un obrero fiel tanto en las cosas temporales, o sea, en las cosas de la tierra, como con las cosas espirituales. Y en toda su obra tenía la determinación de hacer la voluntad de su Padre. Los asuntos del cielo y de la tierra están más íntimamente relacionados y se hallan más directamente sometidos a la intervención de Cristo
de lo que muchos se dan cuenta. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 283 y 284. Debemos ser fieles en las cosas temporales y terrenales. ¿Sí? Si usted tiene un préstamo en algún lugar, páguelo. Si usted le debe dinero a alguien, páguele. Si usted pues tiene que dar impuestos y el IVA páguelo. Eso es ser fiel en lo temporal. Si usted tiene trabajadores a su mando, pues págueles la cuestión de sus derechos, ¿verdad? De salud, vacaciones, prestaciones laborales. Eso es ser fiel en el campo terrenal, temporal. Sí, pero también hay que ser fiel en las obras espirituales. Hay que sostener la causa de Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Hay que dar. Cristo es el mejor ejemplo. Él era fiel en ambos sectores y así debemos serlo nosotros. Y finalmente, la parte del jueves nos habla de los tesoros en el cielo. No acumulen tesoros en la tierra, dice Mateo 6, 19, 21, donde la polía y el hollín corroen, el orín corroe. Acá la versión que pusieron dice óxido, corroen, y los ladrones socavan y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni polía ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde está el tesoro de ustedes, ahí estará también su corazón. Interesante. Ahora, ¿qué significa este asunto de tener tesoros en el cielo? Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 286 dice: el dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. El dinero es la perdición, dicen algunos. Bueno, si no se sabe llevar bien, sí. Pero cuando vas al supermercado y agarras productos y los pones en la cinta para que te vayan calculando los precios, no te los van a regalar. Necesitas dinero. Así que bueno, el dinero no es perdición. Se vuelve perdición cuando tú no sabes administrarlo, no sabes manejarlo. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho, dice ella. En manos de los hijos de Dios es alimento. Y mira quién va a mencionar. Yo quiero leerte esto. No quiero decir más. Mira a quiénes va a mencionar el Señor, la sierva del Señor, y a quienes no menciona. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios, el dinero es alimento para el hambriento. Es alimento, es bebida para el sediento y ropa para el desnudo. Sí, no está hablando de hambrientos, ni de sedientos, ni de desnudos, solo de la iglesia. No, también los que no pertenecen a la iglesia o son de otros movimientos religiosos. Tu dinero es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y ropa para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo. ¿Ves qué grupos menciona? El hambriento, el sediento, el desnudo, el oprimido y el enfermo. No se menciona mi nombre ahí, ni otros más. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y para hacer progresar la causa de Cristo. Y allí incluye un montón de cosas. ¿Ve?
El dinero entonces puede ser bendición para el hambriento, el sediento, el desnudo, el oprimido, el enfermo, para satisfacer tus necesidades, las necesidades de tu familia, para bendecir a otros que están en estos 5 que se mencionan al principio, y para hacer progresar la causa de Cristo. Que nuestro orgullo, que nuestro egoísmo, que nuestra crítica, que nuestros señalamientos nunca dejen de sostener la causa de Cristo. Nunca dejen de hacer crecer la obra de Cristo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Dios. Muchos de ustedes conocen mi carrito. Ese carrito se ha metido en lugares inaccesibles y ha salido vivo. Pero ese carro se me dio para eso, para la predicación del Evangelio. Así que a donde nos llamen, allá vamos. ¿Sí? El Señor sabrá proteger el vehículo, porque es de Él. Para entender eso, para comprometerlo, para comprometerme, necesito amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo siempre he dicho algo: si cuando me meto la mano a la bolsa duele aquí, ya no des, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú te metes la bolsa, y eso es un gozo, porque vas a agradecerle al Señor lo que ha hecho contigo, y esa plata tú sabes que va a servir para quitarle el hambre a alguien, para vestir a alguien, para el oprimido, para sostener la causa de Dios. Entonces, estás dando de la forma correcta. No lo olvides, somos parte de una gran familia y las familias se ayudan y se sostienen unas a otras. El principio que sostiene al cielo es el amor. El principio que sostiene el universo es el amor. El universo fue creado por amor. El principio que sostiene nuestro mundo es el amor. El principio que debe imperar en nuestra vida es el amor. Cuando amemos a Dios, entonces no nos va a doler dar. Así como a Él no le dolió en su corazón entregar a su Hijo. Claro, le dolió verlo morir en la cruz, pero no escatimó, no lo pensó. Él entregó a su Hijo y en su Hijo lo entregó todo para ti y para mí. ¿Qué es lo menos que espera Dios de mí? Todo. Todo. Antes de dar, primero ama. Cuando lo hagas, no te va a costar dar. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.